Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. Un día como hoy, pero en el año 1966, 9 de febrero de ese año, se produjo un acontecimiento doloroso que consternó la nación, que estremeció el país y gran parte del mundo. Un suceso injustificable, abusivo, intolerante, y todos los calificativos negativos que puedan existir se agregarían. Pero no es la búsqueda nuestra de calificativos, sino ese acontecimiento, analizarlo, cerca de 55 años después, analizarlo de manera fría, de manera reflexiva, con actores del dicho acontecimiento. Nos referimos al brutal y criminal ametrallamiento que se produjo en la parte externa del Palacio Presidencial contra una multitud de estudiantes de intermedia, secundaria y universitaria que con reclamos justos propios del momento, apenas habían pasado meses de la culminación de la guerra de abril de 1965, y nos estamos refiriendo a que ese acontecimiento, un ametrallamiento brutal que produjo varios muertos, más de medio centenar de heridos y heridas, y apresamientos brutales, y eso produjo, porque fue injustificado, eso produjo una reacción nacional que culminó con una huelga, no solo en Santo Domingo, una huelga de carácter insurreccional en todo el país. Yo lo digo como testigo de excepción porque en esa época yo dirigía el movimiento estudiantil en la región del Cibao, y el movimiento estudiantil no era exclusivo de la capital, aunque desde luego la capital de la República siempre es el centro de incidencia. Pero eso es parte de la historia de lucha de la juventud dominicana, el sector más activo y dinámico de la sociedad en el mundo es la juventud, y la juventud, y en este caso la juventud estudiantil, desempeñó en esa etapa, en ese periodo histórico de la guerra constitucionalista y patriótica de abril de 1965, jugó un papel extraordinario y siguió jugándolo y sigue jugándolo. Pero para hablar de esto hay tres protagonistas que pudo haber sido un panel inmenso de compañeros, porque hay una fundación, una asociación que rinde homenaje a los mártires y a todos los integrantes de ese movimiento, que tiene justamente el nombre de 9 de febrero, en homenaje no solamente a los caídos y heridos, y heridas, sino también a todos los participantes. Tenemos con nosotros al compañero Marino Santana, en esa época un jovencito, dirigente de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Tenemos con nosotros un fundador de esa organización, Eligio Serrano García, pero que si uno no le dice que es Gabriel, mucha gente no va a saber que es él. Gabriel es Eligio, igual que a mí no se me olvida porque lo vinculo con el país, Eligio Blanco Peña, Serrano García. Y además, un amigo que pudimos compartir también en esas etapas posteriores, al igual que los demás, había estado por aquí otra vez Romeo Giná, otra vez tuvo con nosotros Tony Raful, otra vez tuvo con nosotros Benito Fernández,
estuvo el fenecido, y ese es un capítulo aparte, pero Rafaelito G. Santana, que era dirigente estudiantil de esa época, y Brunilda Amaral han estado comentando, la mamá también de Amelia Ricard, han estado un sinnúmero de personalidades. Con ellos vamos a combatir, con ellos en representación de esa agrupación, de esa fundación que se ha mantenido y que año tras año produce eventos y publicaciones extraordinarias. Por ejemplo, esta publicación, La Masacre de febrero del año 1966, que le lleva un mensaje claro a gran parte de la población, pero hablar de este acontecimiento se llevaría a varios programas y varios libros. Yo, además de darle la bienvenida al programa a los tres, a Marinito, como le decíamos en esa época, que ya se ha vuelto Marino, a Eligio Serrano García, Marinote, y Lázaro, querido Lázaro, le decíamos Lazarito, pero ya Lázaro ya anda y camina por su propio desarrollo. Vamos a hablar de este acontecimiento. Yo quiero que Marino nos haga una introducción. ¿Cuál era la situación prevaleciente en ese momento? ¿Qué produjo esa concentración de estudiantes que se movilizó en la capital y que culminó en el Palacio? ¿Qué incidencias? Entonces ahí tanto Gabriel como Lázaro podrían complementar en este segmento. Vamos a partir de lo general a lo particular. Una introducción breve, sucinta, que nos explique el motivo, la causa, cómo se produjo el acontecimiento. Bien, eso fue ya en el 1966, como usted decía, el 9 de febrero. Entonces, la causa de esa manifestación, que estaba en un proceso posguerra, era el movimiento renovador de la universidad, porque allá había pasado la guerra, el presupuesto universitario. Que se lo negaba el gobierno. Que lo negaba el gobierno, que era de Héctor García Godoy en esa fecha, que era provisional. Que era un gobierno provisional luego de la guerra de abril. Luego se estaba por la restauración del fuero universitario y fundamentalmente por la salida de la tropa de ocupación. Y el desahogo de las escuelas que estaban en manos militares. En manos militares que los estudiantes. Esa era la causa fundamental de la gran marcha que se hizo frente al Palacio. Ese fue el objetivo fundamental y habían unas comisiones que fue recibida en el Palacio y un grupo de compañeros, adolescentes y universitarios, estábamos en la puerta frontal del Palacio esperando que la comisión ya dijera los resultados de esa conversación. Muy bien. Podríamos agregar algo, tanto Lázaro como Gabriel, que complemente la versión. Es como señala Marino. Los estudiantes en ese momento se unificaron. Han estado unificados en la guerra, con una participación tremenda. Excelente, excelente. Para ese entonces existía un movimiento estudiantil de la UER que militaban los jóvenes de izquierda. Existía un movimiento Juventud Revolucionaria Cristiana que militaban los compañeros de la juventud, sí, del Partido Revolucionario Social Cristiano. Que también participaron en la guerra, tenían su comando. Ajá, y también en la universidad se registraba lo mismo, los compañeros social cristianos y los compañeros de izquierda. Que estaban en Fragua, lo de Fragua las organizaciones de esa época y el BRU, Bloque Revolucionario Universitario Cristiano. Para marchar por esa consigna, nos unificamos todos. Todos bajo la consigna de fuera tropa interventora del país, respeto y un digno presupuesto a la universidad, y marchamos sencillamente con el cuaderno y con el lápiz, y con el corazón lleno de patriotismo, y nos recibieron a balazo, cosa que no fue casual, Eso no fue más que parte de un plan, porque así mismo se registró en Santiago con el ataque al Matún. Sí, posteriormente, sí. Lo que sucede es que allá en el Matún les respondieron
No, porque estaban los Allí militares, estaban no los estaban militares con lápiz y preparados. cuaderno, ellos Aquí nosotros estábamos tenían con lápiz y poca arma cuaderno. y en condiciones además eran militares. Eran militares. De manera que fue algo que no fue casual, es lo primero que hay que establecer. Y más luego vamos a definir por Sí, qué pero no fue casual. Vamos a dejar que Lázaro nos culmine nos cierre este set y nos puntualice algunos de los aspectos. No, lo que me gustaría es que los estudiantes universitarios de hoy sepan que están en la universidad, consecuencia de esa lucha de nosotros. Por ejemplo, los profesores que daban clase tenían que comprar sus tizas, porque ni eso había en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque le negaron el presupuesto, desconocían las autoridades universitarias, y eso fue parte de lo que produjo que se hiciera la marcha frente al Palacio y que se hablara con el presidente García Godoy, el presidente provisional. Había una unificación universitaria, como dicen los compañeros, porque había estudiantes de primaria también, intermedia, secundaria, universitaria, con el objetivo de eso, de que se conociera la universidad, y habían escuelas, tanto en la capital como en el interior, que no habían iniciado su clase porque estaban ocupadas por tropas norteamericanas y que se negaban a salir de ahí. Recuerdo un choque que hubo en el Liceo Argentina, donde los militares no querían salir, inclusive una forma burlona. Había operado el comando del MPD. Entonces, ellos de burla se pusieron a la jeep. Entonces, imagínate lo que sucedió, que tuvieron que irse y abandonar el jeep. O sea, era algo que se merecía que se reconociera el valor y la necesidad de que las autoridades reconocieran nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde comenzó el movimiento renovador. Correcto. Como introducción, yo creo que se han llenado los roles con explicaciones de actores de primera línea en esa época, jóvenes, muy jóvenes, pero en breve vamos a continuar con el segundo set de este programa interesante, que está bien representado por lo que fue el movimiento estudiantil, con valores que nos llenan de orgullo a nosotros y al país.
Yo hablaba del papel de la juventud y principalmente estudiantil, que no solo es un atributo de la República Dominicana, es un concepto mundial. Pero aquí, en los momentos decisivos de la historia, comenzando por Juan Pablo Duarte, que era un joven, los trinitarios eran muchachos y le decían un mote que quería decir muchachos, como que no tenían idea, pero la madurez se ha expresado en la restauración de la República. Luperón era un joven. 18 años. Era un joven cuando se incorporó. Ahora mismo hay un documental sobre Gregorio Urbano Gilbert, que tenía apenas, creo que no llegaba a los 20 años, y enfrentó la tropa, él solo, la tropa americana, e hirió un campo. Él tiene una historia muy bonita, escúchame. Y tremenda. Sí, por ejemplo, San Pedro Macorís, él preguntó quién es el jefe y le echó a tiro. Exacto, y lo tumbó y entonces, lo mató. se tiró al río y luego apareció en Nicaragua luchando con Sandino. No, pero participó en la guerrilla. Con Sandino, en Nicaragua. Pero él luchó aquí pero también en la en guerrilla. 1965, ya entrado en edad, encontramos también habló en el mitin del 14 de julio. Ahí yo estaba ahí, sí. Hablando de que había que enfrentar a la tropa norteamericana. Sí. Es decir, que fue llamando al pueblo, fue un luchador un héroe internacional, defendiendo la soberanía de los pueblos. Exactamente. Igual como lo hizo Simón Bolívar con América Latina. Claro. Es como tú señalas. Todas esas personas, todos esos acontecimientos estuvieron encabezados por jóvenes. Como jóvenes fueron los muchachos del 9 de febrero. Exacto, exacto. No, y es el resultado también, vamos a decirlo, porque eso es una expresión, lo que sucedió ahí es la expresión de grandes luchadores que le dieron continuidad a eso. O sea, cuando hablamos de Amín Abel, que encabezaba la Federación de Estudiantes Dominicanos, presidente, el 9 de febrero. Era miembro del Comité Central del 14 de junio y posteriormente dirigente del MPD. Y era la comisión que fue el jefe de la comisión. Que fue exactamente. Pero estaba Diome de Mercedes, fallecido posteriormente. Luis Brea, Jimmy Sierra, Gustavo González, Licky Florentino, Héctor, José Sosa, Carlos Dore Cabral y Romeo Ginás, que era también del BRUC. Sí. Y por la UER estaba Juan Vargas, Juan Francisco, que nos facilitó, y yo aprovecho para darle las gracias que facilitó en la reunión que tuvieron anoche, que vinieran ustedes. Pedro Díaz, que fue dirigente también de la UER, y por la JRC, Miguel Gómez, y también había otro compañero, Juan Barón. De manera pues que vamos a hablar, vamos a comenzar ahora al revés, Lázaro, brevemente, para que ellos complementen qué sucedió, cómo se produjo ese tiroteo, por qué y cuál fue la reacción inmediata de la población y del país en torno al acontecimiento. Bueno, esa comisión fue a hablar con el presidente Héctor García Godoy. Y pasó el tiempo, uno de abajo desesperado, ellos estaban en la escalinata del Palacio sentado y bajó. No, el presidente no se encontraba, que es la razón. Exacto. Y entonces lo querían poner a hablar con un hombre de secundario que era suministro administrativo. Que era del Movimiento de Conciliación Nacional. Sí, del MCN, porque el presidente era de ese movimiento. Sí, entonces Romeo ya baja para dar una información de que todavía no se ha podido reunir con el presidente, se subió a la tarima y lo empujó policía, él reaccionó, entonces ahí comenzó el tiroteo. Ese tiroteo, como bien dijo Marino, estaba, o Gabriel, eso estaba previsto, o sea, era una escalada represiva porque militares constitucionalistas eran fusilados, matados, apresados, una cantidad enorme en todo el país, combatientes eran apresados. Y hubo un plan, cuando la comisión... No, había un plan, inclusive todos los combatientes de abril que fueron a sus pueblos tuvieron que venir a la capital huyendo a la represión. Claro.
Cuando Y la- eso que tuvieron recibimiento Sí, sí, apoteósico claro, en todos los exacto. pueblos. Pero cuando la comisión llega Ajá. y sube al palacio, sube allá hacia el presidente, La escalinata. la calinata, le informan de que el presidente llega en la tarde, que no estaba. Y como ustedes señalan, le presentan a una persona de cuarta categoría. La comisión determina, vamos a esperar al presidente. Y entonces se sientan ahí a esperar Entonces al ahí presidente. es que vas a llenar, Perfecto, explicarle a van ustedes. llenar, y cuando vas a llenar, ahí el militar lo empuja. Y eso no fue casual. Eso era parte de un plan. Porque esos militares tenían, como se dice hoy, nos tenían la gana. Porque en la revolución no pudieron. tenían la Perfecto. orden. Pero además, Y porque Chile Calviño era policía Sí, también. hay perfecto, un sí. libro de Halle Herman Ujú. que habla sobre lo del Matún y lo del 9 de febrero. Nosotros salimos de todos los liceos. Yo salí del Liceo Salud Mureña, donde estaba Meire en mi curso, el primero G. Salieron los compañeros de la Normal, la Argentina. Todos nos dimos cita en la El puerta palacio. del palacio. Puerta del Con la doctora Valle. Y los muchachos de la universidad, ya que más grandes que nosotros, nos juntamos todos como una fiesta estudiantil. Porque eso era. Éramos adolescentes de 12. Eso era una Yo tenía fiesta. 15, Amelia tenía 14, éramos adolescentes. En el proceso de que, como dicen los compañeros, que la comisión está hablando, muchas muchachas estaban jugando y esto. Cuando Romeo llega a dar la información, porque muchos se estaban yendo y estaban mucho tiempo ahí, el sol, Agotados, en la mañana sí. de un sol muy, No, y muy candente. y eso nublado de guardia y Sí, de policía. de policía que está hoy. Bueno, el policía bruscamente, como dicen los compañeros, tumba a Romeo Ginás. Entonces otro policía, que me acuerdo exactamente, que tenía la ceja pegada, con una carabina Cristóbal, cuando los muchachos dicen, asesino, le entra, dispara contra la multitud de nosotros de adolescentes. Todo el mundo se tira al suelo, tiran bombas lacrimógenas. Llegó una patrulla de invasores y tiraron un mortero de esos de 40 milímetros, que toda la tierra le entregó a los estudiantes. Eso fue un desastre, eso fue una barbarie, ese fue un crimen. Estaban los compañeros heridos, tuvimos que coger compañeros heridos, los cartuchos de los tiros le caían a los compañeros arriba. Era como si fuera con un ejército. Y nosotros lo que teníamos, como dijo Gabriel, lápiz y cuaderno. Ahí no hubo ningún tipo de agresión de parte de los estudiantes que estábamos presentes ahí. Eso fue una barbarie. Pero Eso, y fundamentalmente no hubo un preso. provocación. Todos esos generales, porque no es verdad que esos policías iban a hacer eso sin orden. No, eso con orden. Entonces, esos generales que hicieron eso, ninguno. Han pagado lo que están pagando nuestros compañeros como Brunilda y Tony, que tienen todos esos años de su juventud Sí, porque en una silla. en el caso de ellos postergado. fueron heridos a nivel de la columna vertebral, que yo sé. La médula espinal. No me- Sí, en la médula, entonces han quedado discapacitados, pero activos Sí. y laborando. Son Brunilda es incansable, es Claro, una luchadora, excelente. y el mismo también Tony Sí. Pérez. Pero Entonces, lo que eso uno- provocó- lo que uno a veces provocó pregunta una es, reacción. Eso provocó una reacción de indignación de los combatientes constitucionalistas después de la guerra, que hicieron una resistencia popular Y armada. y las Porque eran las los- entidades, sí. una Chocín, y todos Mira, los gremios. y los esa huelga trabajadores. fue de 11 días. Haciendo un espacio. En ese momento el presidente era Héctor García Godoy. García Godoy. Había una actitud de los militares más reaccionarios. Jaime Manuel Fernández. Fue el que quería hablar con Sí. la delegación. Perfecto. Había una actitud de los militares más reaccionarios en oposición a que salieran afuera, ¿verdad? Y tenían que provocar una situación porque querían darle un golpe de Estado al presidente. Eso conllevó a que provocara esa situación. Y esa situación, indudablemente, el presidente tuvo por la propia movilización que hubo. Eso lo dijo Hanle Herman aquí Sí. en un programa Sí, 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 explicando el papel que desempeñó ese presidente
provisional. Vamos a continuar en breve, un próximo segmento, vamos a profundizar ya la consecuencia y la reacción y las condiciones que se presentaron de ese acontecimiento magno que estamos conmemorando casi 55 años después de haber sucedido y que cada año tiene más vigencia porque es una de las demostraciones de la valentía de este pueblo expresado por los jóvenes, la mayoría de los cuales, inmensamente la mayoría, conservan su dignidad, su decoro, su identificación de ideales y un trato humano que nos hermana de una forma u otra, no importa dónde estén. Muchos han fallecido en condiciones naturales o en luchas posteriores, como el caso de Amin, el caso de otros dirigentes importantes, pero eso lo vamos a analizar en el próximo segmento. Esa lucha que terminó con ese episodio tan sangriento, tan bárbaro, es la continuidad de luchas anteriores y posteriores. Y nosotros sin omisión, cualquier omisión es circunstancial, pero es el resultado de luchadores como Amin Abel, Luis Ibarra Río, que se había inmolado luchando en la guerrilla después del golpe de Estado y que fue un dirigente Tony Barreiro, por ejemplo. Lo voy a mencionar, Oscar Santana, que murió en plena guerra de abril. Bueno, Amelia Ricard, que es un símbolo de lucha de la juventud y de la mujer. Alfredo Peralta Michel, estudiante de Derecho, que murió con Manolo. Tony Barreiro, que murió también en Manaclas. Flavio Suero, un dirigente estudiantil que fue asesinado, en cuyo nombre un movimiento se introdujo a nivel nacional estudiantil. Milton Diloné, un estudiante de San Francisco de Macorís que yo llegué a tratar y orientar. Sagrario Ercilia Díaz, víctima de un ametrallamiento en la UAS. Centenares de héroes y mártires caídos en circunstancias diversas. Les rendimos homenaje a Tony y también a Brunilda, que fueron heridas, y mencionamos la muerte de Amelia Ricard Calventi, que es uno de los acontecimientos que el país recuerda y honra. Pero hubo decenas de heridos. ¿Tú querías decir algo de complemento de la situación que se produjo posteriormente? Sí, fíjate una cosa, Rafa. Hay algo, éramos adolescentes históricamente, pero nosotros éramos muy puntual con nuestra cita con la historia. Nosotros nos juntamos en el Salón Mureña con Amelia, el día anterior, Brunilda, ese grupo, que era el Instituto Salón Mureña, pero en esos años entramos los... Fue mixto ese año. Fue mixto 2 años, 66 y 67. Y avanzamos hacia el Palacio, nos juntábamos en el Conde con los compañeros que venían de la Juan Pablo Duarte, que venían de la Argentina, y todos nos dimos cita en el Palacio. Lo que yo decía posteriormente era que ese acontecimiento de indignación del pueblo, el pueblo respondió con una huelga general armada, una protesta totalmente armada por insurreccional. Insurreccional totalmente. Y que fue en el país entero. Por la mañana se jugaba voleibol y en la noche era un toque de queda. Toda la casa apagaban su luz y eran
combate completamente de guerrilla en todos los barrios, en todos los pueblos. Es decir, que fue un acto... los bombillos por la tarde. Sí. Entonces fue un acto que realmente de repudio a esa barbarie que hubo ahí. El mismo 9 de febrero, el comité de nosotros, 9 de febrero, recordando a nuestros compañeros, tenemos la ley 6/6, que se declara el 9 de febrero el Día de la Solidaridad Estudiantil, precisamente producto de los acontecimientos del 9 de febrero. ¿Está sometido eso ya? No, eso está aprobado una ley. Ya el presidente lo firmó. Lo aprobó, eso fue aprobado hace como 5 años. Sí, ya. yo recuerdo, sí, nosotros firmamos eso y fue frente al Palacio, hubo un acto que fue Reinaldo y fue Reinaldo y fue la Cristina Lizardo. Rafael G. Santana, que fue el pionero, el que más insistió y el que siempre nos ha dicho a nosotros que hay que dejar la continuación de estos hechos históricos para que la juventud de hoy, esos estudiantes hoy están en las universidades, es producto de esos sacrificios. Los estudiantes pobres, esa lucha de nosotros es producto que los estudiantes pobres puedan ir a la UAS. Exactamente. Bueno, en República Dominicana se repitió en 1918 en la Universidad de Córdoba, Argentina, donde había una limitación de estudiantes que ingresara a estudiar en esa universidad. Aquí pasó más o menos igual. Entonces, si usted recuerda el famoso examen de admisión. Sí, pero eso fue en el 64. Antes de la revolución. Y hubo que hacer una huelga de hambre. Sí, una huelga de hambre en la universidad. Encabezado en ese entonces por dirigentes estudiantiles, universitarios. Ahí estaba Min, ese grupo. Estaba Min, estaba Emma Tavares Justo, que es justo mencionar, estaba también Cayetano, el plan Cayetano. Entonces, a mí me gustaría que se dijera, es porque muchos estudiantes y muchos profesores no conocen esa historia, que ese acontecimiento lamentable, uno se pregunta, pero ¿por qué tenía que suceder eso para que ellos reconocieran la universidad y dieran un presupuesto? O sea que si no, lamentablemente, por ese caso, la universidad quizás no estuvieran estudiando, quizás, y uno piensa, y ojalá sea así, que hijos de esos policías que fueron víctimas, que dispararon, quizás se graduaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ese caso. No, incluso militares activos y los hijos de los obreros que no podían, del chiripero, que no podían estudiar en nuestra universidad. Pero Lázaro, es que eso es una constante en la historia. Donde hay lucha pasan dos cosas. Primero, hay sacrificio, pero en segundo lugar, las conquistas son resultados de lucha no son concesiones. Claro, como pasó en la Universidad de Córdoba y aquí. Exacto. Pero lo que yo quiero, escúchame, es que los profesores y los estudiantes y el país, que tengan conocimiento y la generación del por qué ellos tienen hoy el privilegio de estudiar en la universidad. En la universidad los estudiantes había quizás 5 carros. Y usted va a la universidad hoy y no caben los carros. O sea, es una situación que en esa época todos los estudiantes se conocían. Sí. Pero vamos, para que tú cierres este segmento que estamos... Sí, es como tú dices, ese sacrificio que alguien te dice que no tuvo ningún valor, es mentira. No. Tuvo un inmenso valor. Pero, eso que Lázaro está señalando, pero de que tú sabes lo que es que el país entero se alce cuando eso se produce, porque a veces nos concentramos en la cosa de la capital, porque aquí hay más noticias, y es más gente, más concentración. Pero el país entero se paralizó en lucha, donde quiera hubo ametrallamiento, hubo presos. Pero eso, pero eso también ha permitido, reitero lo que señala Lázaro, que casi 1/4 de estudiantes están en la universidad. Tienen oportunidad de asistir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, producto de ese movimiento, producto de ese sacrificio. Vamos a poner que nos queda un segmento para que lo podamos agotar entero con reflexiones y consideraciones. Vamos a recalcar que Rafael G. Santana, en ese entonces dirigente estudiantil, que lo fue por muchos años,
y luego periodista, recientemente muerto, el comité de homenaje a los mártires y héroes, vamos a llamarle, de esa situación del 9 de febrero, hoy está dedicado en este periodo a su memoria, como en otras ocasiones hemos mencionado a Otto Pichirilo y cada uno de los compañeros y compañeras. Compañero Danilo de Santiago. A Danilo, el hermano de Lourdes, Santiago, apellido Santiago. Santiago. Sí. Muy bien, entonces en breve continuamos con el cuarto y último segmento de este interesantísimo programa, con estos muchachos que siguen siendo jóvenes en pensamiento y acción, fundidos por el progreso de este país. Hablamos de la caída, la muerte de Amelia Ricard Calventi, de Luis Jiménez Mella, de Miguel Tolentino, de Antonio Santos Méndez, de Ricardo Camaño Tejada, todos jóvenes entre 18 y 22 años. Yo creo que Amelia probablemente tendría menos. 14 años. 14 para 15. 14 años. No, 14. Paradójicamente, en medio de la guerra, era tan joven Amelia que la llevaron a La Vega como una forma de protección familiar. Y entonces después ella se integró, porque no, era muy activa, muy dinámica, y se integró a esas luchas. Bien, pero junto con heridos estuvieron además Brunilda, y ya mencionamos a Tony Pérez, Fernando Marcelo, Jaime Tomás Estrella, Miguel Núñez, Josefa de la Rosa, José Castro, Vinicio García, Modesto Guzmán, Alberto de León Camarena, Patricio Concepción, Ciprián de Jesús Báez, Rafael Martínez, José Zavala, Antonio Rincón, Fortune Modesto, Antonio Pérez Méndez, ese Tony, Carmen Rosa Ventura, José Ramón Casimiro, Freddy Cruz, Bienvenido Rivera. Si se me quedó alguno... Sí, hay una muchacha que no aparece en la lista. Herida. Que fue herida, que ella vive en Venezuela. Ajá. Y en el 40 aniversario ella se comunicó conmigo y participó en el acto, inclusive la pusimos a hablar. Yo creo que es Sunilda. ¿Eh? Sunilda. Es una ella habló y es de esos héroes que no aparecen. Pero hay que llevar una reflexión. La reflexión nuestra es que ese hecho no se repita, que no se vuelva a repetir. Porque el caso mío, en lo personal, hay veces que yo no duermo y que veo eso como si fuera una película así. Uno queda mirando como la gente corría, se tiraba a la calle. Ramoncito Martínez, que para descanse, era que decía al suelo. El teniente decía alto, 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 porque a él le sorprendió eso al teniente. Es infeliz que estará por ahí arrepentido de ese acontecimiento. Tratando de parar. De pararlo en la ametrallamiento. Inclusive no sé si se puede decir la palabra que le decía. Bueno, Dijo, paren, coño, que paren. El teniente desesperado, Sí, porque él mismo veía lo que estaba pasando. Y eran muchachos, Sí, eran era muchachos. muchacho, sí, sí. Que él no era parte del plan que había. ¿Y qué tú ibas a decir, Gabriel?
fue un momento muy terrible, como dice Lázaro. Lo que estuvimos ahí en las mismas puertas, porque era que estábamos ahí pegados de la puerta, no estábamos a una esquina. Era en la misma puerta del Palacio Presidencial. Y quizás frente. Perfecto, ahí pegado ahí de la puerta, sí. Porque no teníamos intenciones malignas, que no teníamos por qué, andábamos en una protesta normal. Y fue una cosa terrible. Fueron recibidos. Claro, fuimos recibidos. Ya mencionamos los nombres, perfecto, con Amín a la cabeza. Claro. Representantes de las organizaciones estudiantiles de entonces. Como señalaba Marino, mientras la comisión estaba allá arriba, nosotros, los varones y las hembras, compartíamos y conversábamos amistosamente. Esperando los resultados. Cuando eso sucedió, eso fue una cosa terrible. Terrible. El sacrificio fue inmenso, pero yo siempre señalo, siempre tengo presente que frente a cada sacrificio se cosechan valores, se cosechan posterioridad que nos sirven de ejemplo para que no se repita, porque esa es la palabra permanente del movimiento, para que no se repita. Y el hecho de que no se repita es precisamente la presencia de nosotros aquí, en este programa que nos abre las puertas, para que conversemos, para que enviemos un mensaje en torno a aquel hecho tan desgraciado, tan abusivo, que hoy todavía hay gente que lo recuerdan, y que le enviamos el mensaje a los jóvenes para que ellos comprendan que pasó una cosa, una gran desgracia, y que esa universidad abierta, y que esa paz y esa tranquilidad se debe a aquel sacrificio de ayer, con el bajo siempre permanentemente con la consigna para que no se repita. Muy bien, Marino. Excelente lo que dicen los compañeros. Yo entiendo que manteniendo la memoria histórica, aquí esos generales tienen una deuda de sangre con este pueblo. Eso que autorizaron a hacer esa barbarie, no puede ser que históricamente no tenga la condena histórica ni la condena moral. Yo creo profundamente que la juventud de hoy, que la lucha de nosotros del ayer, de los compañeros que cayeron, se alejen de la droga, se alejen, que cojamos el ejemplo de los compañeros caídos. Eso no es casual, eso es introducido precisamente para que la juventud no actúe como actuaba la juventud de antes. Ayer. O sea, ¿cuál era la reacción? Yo estoy hablando con jóvenes de ayer, del cual yo formé de una manera u otra parte, como amigo, como compañero, con otros roles, pero es que los jóvenes de entonces o participábamos en el movimiento estudiantil o en los clubes o en la parte cultural, que hemos hecho programas importantísimos sobre esa naturaleza, en los aspectos deportivos, pero teníamos un sentimiento patriótico y un sentimiento de progreso, de paz, de lucha por la libertad conculcada, por la Constitución de la República, por los avances del país, por la soberanía nacional. Exactamente, porque fundamentalmente nosotros siempre creemos y tenemos la convicción de que esta tierra es nuestra, esta es nuestra casa, y la casa de uno hay que defenderla. La casa de uno no se puede prostituir, la casa de uno no se puede llenar de droga. Mientras la juventud entienda, como nosotros entendíamos nuestra juventud y lo entendemos hoy, y tenemos nuestros nietos, de que nuestra casa, nuestro país es nuestra casa, y nuestra casa hay que cuidarla. Pero yo no quiero concluir, recogiendo algo. Esos militares que ayer les mandaron a eso, hoy en este espacio democrático. Y los políticos también que lo mandaron, porque aquí estaban la tropa interventora. Esas personas en este espacio democrático no pueden vivir. En este espacio democrático están llenos de vergüenza. En este espacio democrático. Impune, porque después fueron. Mira, yo les voy a dar una cifra a ustedes. La revolución de abril eran 3.000 combatientes y un fusil para cada 3, porque con un fusil se hacía servicio por la mañana, por la tarde y por la noche. Y resistió. Y los norteamericanos, hablando claramente, hicieron un plan tal, que lo que tú dices, consecuencia de eso, invirtieron de 1965 a 1980 más de 20.000 millones de dólares. En Venezuela se conocía más a Michael Jordan que Simón Bolívar. Y eso fue una chepa. Y eso que yo te estoy diciendo de Simón Bolívar, aquí hay gente que no sabe quién es Luperón, ni sabe quién es Duarte, ni Manolo, porque hay sectores que no le interesa que la juventud dominicana conozca su historia, y lo ha llevado a eso que lamentablemente tú dices.
Sí, fíjate, Rafael G. Santana Sí. se mantuvo luchando realmente por los clubes y participó en la dirección Era de la- combatiendo la droga. Sí, Entonces, era del fue un ejemplo. club San Lázaro, yo recuerdo. sí. Porque la forma de sacar la juventud. Y el Mauricio va es una Claro, expresión de esos también, clubes. claro, y saca- con el y deporte. sacarlo, y después los jóvenes Después el Club que Riquillo. fueron Cinco, el los Riquillo, cinco. que era más cultural que Sí, sí, deportivo. sí. Pero los jóvenes que fueron cinco de- la banda. Sí, que lo mató la banda. Porque la continuidad de eso de siguió. Lotadía. Esto, Sí. Lotadía, del Y Esto, Lotadía. centenares de jóvenes después, todo el país. Yo mencioné a propósito a Milton Diloné, pero con él decenas de jóvenes. Y Henry Segarra, que no hemos mencionado, fue de los fundadores de la Unión de Estudiantes Revolucionarios. Exactamente. Y fue un luchador y llegó a ser uno de los principales dirigentes políticos de izquierda. ¿Y qué pasó con Henry? Que lo torturaron, lo desaparecieron. Pero hoy es un símbolo, a mí es un Sacrificio. símbolo nacional. Así mismo. ¿Sabes? Y con él centenares, miles de jóvenes. Entonces ese es el mensaje, ese es el mensaje, no solamente de dolor, es de dolor, pero al mismo tiempo es de ejemplo. Pero yo te voy a decir algo, Rafa. Con todo eso que dice Marinito, no todo está perdido todavía. No, Jamás. pero es que no está perdido No nada. está eh. perdido. Hay No- muchos jóvenes que están conscientes. Lo que pasa es que metiéndole el baloncesto hay una desventaja numérica. Una persona depende de 3, el canasto viene por donde quiera. Pero hay jóvenes aquí que están No, pero es conscientes que- de su deber como No, ciudadanos. incluso los jóvenes que no mantienen una trayectoria como nosotros con ese mensaje que ustedes leen, no son los culpables son los que no se ocupan de inculcarle la historia, de dar a conocer, y esa es la razón de este programa, llevarle no solo de este acontecimiento, no hay ningún periodo de la historia reciente, digamos moderna, de los últimos 100 años, que nosotros no produzcamos y no lo repitamos Claro. con ángulos El 20 diferentes. de octubre, por ejemplo, Exacto. la matanza el 20 de octubre, Sí. la gente no lo conoce. Bueno, perfecto, y hemos hecho programas. Sí. Aquí tuvo el Chilio Veló, que era de los fundadores. Participó en eso. Otto Morales se menciona como uno. He invitado a Monchín Pinedo No, y para que nos hable que de murió eso. con Amaury, Y éramos- la chuta, era ese la grupo Chuta. también. Y así éramos los mejores No, estudiantes. Fuera de la y a lucha. Mauri Germán, que hicimos un programa reciente, el 12 de enero, que cayó junto con la Chuta y... Brandi exacto. y Virgilio. Y Virgilio. Perdomo que fue un dirigente también estudiantil. estudiantil. Vamos a hacer uno próximamente, otro, sobre los panfleteros que eran muchachos que fueron asesinados y torturados en la 40. En breve vamos a hacer un programa sobre eso, un programa especial, porque ya hicimos uno o dos con libros de la autoría de Bueno, que era uno de los cabecillas, junto con Wenceslao, que fue que concibió ese movimiento y fueron sacrificados en la 40, mandados por el mismo Trujillo. Pero ese es un tema que vamos a abordar y eso es parte de ese concepto de que la juventud, los estudiantes, son una fuerza dinámica. A veces hay algunos que se descarrían, otros se desvían, pero el papel de los que tienen una visión verdaderamente seria, identificada con el país, luchamos para que ese sacrificio de nuestra generación por la No sea en libertad, vano, no sea en por vano. la democracia, por el progreso nacional, continúe, porque siempre hay conquistas pendientes. Y este país ha progresado, producto de esas luchas, de esas caídas, de esos muertos, de esos heridos. Pero hay muchas cosas Que que todavía conquistar y otras que se van presentando que requieren que mensajes de esta naturaleza puedan producirse con actores diferentes. Yo aprovecho, Y que éramos buenos estudiantes. además todo. No solamente era éramos un ejemplo, porque sí. eso era una línea. O Y sea, somos padres ejemplares. exactamente. Y Y esposo. el que no estudiaba, el que no era buen estudiante no podía ser, el que no era buen estudiante no podía ser dirigente estudiantil. No, Entonces, eso no conta. Modesto, finalizar, que no se repita. Que no se repita. No se repetirá en la medida en que este mensaje llegue, cale y sea asumido por las generaciones actuales y futuras de la República Dominicana. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia
en este su canal 4 RD. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron